Estamos de regreso. Luego de la muerte de 40 migrantes tras un incendio, se ha planteado la posibilidad de desaparecer al Instituto Nacional de Migración. Y para hablar sobre este tema, saludo con gusto al maestro Mauro Pérez Bravo, quien es presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Episcopado. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias por la conversación, Mauro. A ustedes y muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. Para entrar en contexto, ¿qué momento atraviesa esta investigación tras el asesinato de migrantes en Ciudad Juárez? Decimos asesinato porque ocurrió bajo la vigilancia de autoridades. 40 migrantes murieron. Bueno, pues ya pasó un buen tiempo. Nosotros estamos en el Consejo Ciudadano. Estamos bastante preocupados, estamos muy inquietos, yo en lo personal estoy desesperado porque ya pasó prácticamente más de una semana y no se ve un giro en la política migratoria o en la ejecución de política migratoria en el Instituto Nacional de Migración. Pareciera que no pasó nada, pareciera que todo sigue igual, pareciera que nada ha pasado y no ha habido ninguna renuncia de ningún alto mando en el instituto y todo el aparato punitivo del Estado se está enfocando sobre todo en la persona migrante que comenzó el incendio, en los agentes de migración y en las personas de seguridad privada. Entonces sí estamos bastante desolados y preocupados por la falta de un cambio verdadero y de voluntad política, porque también creo que es un tema de voluntad política de no querer mejorar o querer cambiar la política migratoria. Está claro que no hay explicación alguna, pero ¿qué hizo posible que ocurriera una tragedia como esta en la que migrantes murieron, decíamos, calcinados nada menos que bajo custodia de las autoridades, no del crimen organizado, no de los polleros, no se mutilaron o mataron por caerse de un tren, murieron siendo vigilados por las autoridades? Sí, bueno, desde luego nosotros siempre desde hace años, la sociedad civil, informes internacionales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han hecho hincapié en que estas tragedias se podían haber evitado. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, alternativas a la regularización migratoria, se insistía en un modelo alternativo de detención, y sí, lamentablemente es hasta que ocurrió esta tragedia que volvimos a tomar el tema de las condiciones en las estaciones migratorias. Pero yo por ejemplo, lo digo aquí, lo he dicho en otros medios, en otros espacios, lo que pasó en Ciudad Juárez puede pasar en en otra estación migratoria. Las condiciones son similares, las condiciones también son muy estresantes, deplorables, las personas están bajo estrés, es una detención administrativa por una falta administrativa. El único, vamos a decirlo así, el único pecado de estas personas es no tener un documento. Y yo me he dado cuenta que hay personas que pueden estar en una estación migratoria hasta por un mes privadas de la libertad. Entonces, lo que pasó en Ciudad Juárez en este momento puede pasar en cualquier otra estación migratoria. Mauro, ¿y qué es lo que no funciona en la política migratoria? ¿Qué impide que en México se garanticen realmente y respeten los derechos humanos de los migrantes? Puntos que preocupen más. Para empezar, y es algo que también nosotros desde hace mucho insistimos en las sesiones ordinarias que tenemos con el Instituto Nacional de Migración, insistimos, por ejemplo, y es algo muy práctico y muy concreto y algo que de veras entorpece el funcionamiento de una política migratoria con una perspectiva más de derechos humanos, es tener a militares haciendo labores de revisión migratoria, tener a militares al frente de estaciones migratorias, por ejemplo, este perfil policíaco, militar, de contención migratoria, de veras es lo que se tiene que resolver en lo inmediato. Es una exigencia de nosotros que nosotros lo propusimos y lo dialogamos con el personal del instituto. No debería haber militares al frente de las estaciones migratorias ni de las oficinas de representación del instituto. Y no debería haber militares ni la Guardia Nacional haciendo labores de revisión o verificación migratoria. Nosotros también se ha documentado, yo se lo expuse al inspector no me acuerdo cómo se llama, a un inspector que estuvo en la reunión del Consejo Consultivo, en la primera sesión, porque ellos dicen, la Guardia Nacional, que no hacen estas revisiones migratorias sin apoyo del Instituto Nacional de Migración. Pero la realidad es de que a través de las casas del migrante, de organizaciones de la sociedad civil,
se ha detectado que la Guardia Nacional hace labores de revisión migratoria, le pide a las personas migrantes su documentación, las detiene sin presencia de nadie más que de ellos mismos. Es decir, la Guardia Nacional está teniendo atribuciones que tendría que ser el Instituto Nacional de Migración. Y eso para nosotros es muy peligroso, que militares o cuerpos de seguridad del perfil de la Guardia Nacional estén haciendo esas labores. Entonces, ¿qué no está funcionando y qué es lo que primero que se tiene que resolver? Ya no más militares al frente de labores de revisión migratoria, ni más militares en el Instituto Nacional de Migración. Justamente ahora usted hace un llamado a que las Fuerzas Armadas no estén al frente de labores en materia migratoria. Se lo digo porque un reportaje de Associated Press reveló que un militar a cargo del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua fue quien realmente ordenó que no se abrieran las celdas de los migrantes en la estación de Ciudad Juárez el día lunes cuando ocurrió la tragedia. ¿Ustedes tienen información sobre este hecho? ¿Lo pueden confirmar? Sí, bueno, es lo que se ha difundido en los medios de comunicación. El nombre es el contraalmirante Salvador Hernández, me parece que no me acuerdo su apellido, es un contraalmirante. Y en efecto, sobre eso van las investigaciones. Y a nosotros nos inquieta que ya se detuvieron a no sé cuántas personas, creo que 5 o 8 personas. Ya la fiscalía las detuvo, se hicieron esas órdenes de aprehensión. Pero sobre los militares, sobre los altos mandos, sobre esta persona, por ejemplo, o sea, no se ha dicho ya nada más. O sea, fue en ese momento, se puso su nombre sobre la mesa en ese momento y no pasó nada más. Nosotros el viernes en nuestra primera sesión ordinaria, mañana va a tener 8 días, y que tuvimos nuestra primera sesión ordinaria y le pedimos delante del Pleno del Instituto Nacional de Migración en nuestra sesión ordinaria que se destituyera inmediatamente al contraalmirante, que no era posible que mantuvieran a esta persona al frente de la estación migratoria, toda vez que fue su responsabilidad primigenia, el velar por la vida y el cuidado de las personas, y pues se falló, evidentemente falló, y pues él no tenemos noticias, no tenemos mayor información, no ha renunciado, no lo han removido, y pues ahí sigue. Dolorosísima tragedia migrante, las autoridades se han comprometido a que no habrá ocultamiento como lo hubo en casos como por ejemplo Guardería ABC o Ayotzinapa. ¿Usted ve voluntad política, Mauro, para que se esclarezcan los hechos, se haga justicia y haya reparación de daños? Nosotros pedimos en esta primera sesión ordinaria el viernes pasado un informe de la situación que había pasado en Ciudad Juárez. La verdad nos dio una información que nosotros podemos haber leído en cualquier medio de comunicación que ha estado directamente en contacto en Ciudad Juárez. No tuvimos mayor información, pensamos que iba a ser más desglosado, no tuvimos mayor información, ya lo pedimos formalmente por escrito y estamos en espera de la respuesta. Yo sinceramente sí tengo una sensación de que esto poco va a avanzar. Ojalá me equivoque, de verdad, y lo digo muy responsablemente, ojalá me equivoque, pero yo no veo voluntad política de avanzar en las investigaciones, no veo voluntad política de proveer de información. Todo lo que sabemos son por declaraciones muy aisladas, no hay una postura oficial, incluso nosotros mismos le exigimos al Instituto Nacional de Migración que ofreciera una disculpa pública por las personas migrantes asesinadas en la estación migratoria. Y eso ahora que nada avanza, pues nada avanza. Y es por lo cual que estamos muy inquietos. De hecho, vamos a convocar a sesión extraordinaria para tratar nada más estos temas, porque sí vemos que no hay... El Instituto Nacional de Migración se ha caracterizado por una cerrazón de información y de diálogo con sociedad civil y con otros actores importantes. Eso es algo que siempre las organizaciones nos han dicho y nosotros hemos forcejeado con el instituto para obtener información. Pero ahorita sí siento yo de verdad un hermetismo. El comisionado no sabemos dónde está, creo que está en Ciudad Juárez todavía, no ha dado ninguna declaración. Nosotros ya pedimos explicación formalmente, pero bueno, sí me da una sensación muy mala, pero ojalá me equivoque y de verdad se llegue a esclarecer esto y sobre todo la justicia para las víctimas, ¿no? Eso es lo que seguimos pidiendo, justicia para las víctimas hasta el más alto nivel, como dijo en su momento la secretaria Rosicela.
Y por otra parte, ¿qué han hecho infructuosos los esfuerzos bilaterales para atender el fenómeno migratorio con un enfoque más de derechos humanos? Por supuesto, me refiero a Estados Unidos y a México, quienes han acordado reforzar la seguridad en sus fronteras, y esto ha puesto en mayor posición de vulnerabilidad a los migrantes. Sí, yo he estado leyendo mucho y escuchando muchos análisis al respecto. Y tienen razón, yo creo que el tema migratorio se tiene que ver a nivel macro, con responsabilidad de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Canadá, de este gobierno, del gobierno de Guatemala, Honduras, El Salvador, de Nicaragua, Venezuela, Colombia, y tiene efecto. La migración, la movilidad humana se tiene que atender a nivel regional. Tiene que haber esfuerzos a nivel regional para poder atender los flujos migratorios. El problema aquí que yo veo que impide mucho los avances en política migratoria con una perspectiva de derechos humanos es que se sigue criminalizando a las personas migrantes, se les sigue viendo como objetos, no como sujetos o personas con derechos. Vaya, y esto lo dicen muchos analistas también con más experiencia que yo, las personas migrantes al final del día no votan, o sea, no son capital político. Por ejemplo, aquí en el gobierno de la Ciudad de México se ha pedido desde hace muchísimo tiempo un albergue, lo abrieron hasta creo que hace 8 días, pero desde hace un año, yo creo que mínimo un año se ha estado pidiendo el apoyo del gobierno de la Ciudad de México para un albergue y no se ha dado, no hemos tenido, no se había tenido éxito en esto. Hemos tenido audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum, con el maestro Martí Batres, tampoco se nos ha accedido a este diálogo con ellos. No te digo, pues, tal vez porque simplemente las personas migrantes pues no son capital político, ¿no? Para las autoridades. Y nos duele bastante porque al final del día son personas que lo único que quieren es transitar por México, tener una vida mejor, realizar sus sueños, huyen por pobreza, son personas que buscan protección internacional también, personas refugiadas que buscan salir de sus países por violencia, porque son perseguidas políticamente, en fin. Y bueno, nos da bastante tristeza que simplemente no haya voluntad política, no haya interés de estos gobiernos por atender la situación. Mauro, y como sabes, el lunes el padre Alejandro Solalinde se reunió con el presidente López Obrador para abordar la creación de la Coordinación de Asuntos Migratorios y Extranjería, que según me explicó terminaría con el Instituto Nacional de Migración. ¿Consideras que este es un buen paso hacia realmente una política migratoria que permita defender y resguardar los derechos humanos de los migrantes? Entiendo yo, la verdad, he estado también leyendo un poco y escuchando lo que ha dicho el padre, y creo que ya está clarificando. Al principio el padre había dicho que era una especie como de un consejo consultivo, una comisión de protección, y bueno, nosotros decíamos pues que ya está el Consejo Ciudadano, pero ahora como ha evolucionado, entiendo yo que esta comisión va a sustituir, como efecto dice Selena, al Instituto Nacional de Migración. Es una idea muy buena. Nosotros la vemos, o sea, no nos peleamos con la idea, creo que está bien, no tenemos ningún comentario así profundo y más allá de lo que él ha dicho, porque no hay un documento oficial, no hay un posicionamiento oficial, no hay una comunicación oficial, más que lo que dice el padre. Y nosotros estamos esperando que haya un posicionamiento de la Secretaría de Gobernación, incluso en el mismo Instituto Nacional. Yo pregunté, y en el Instituto Nacional de Migración tampoco tienen ni idea de esta comisión o coordinación. Entonces, pues nosotros estamos esperando que salga un posicionamiento oficial, ya un documento oficial, y ver cómo se va a trabajar. A mí lo que me inquieta, y esto es lo que sí nos preocupó un poco, también lo reflexionábamos en esta semana, es de que ahora el discurso público o el análisis o la noticia que se está moviendo en temas de movilidad humana es esta coordinación, lo que ha dicho el padre Solalinde. Pero nos parece que se está diluyendo las verdaderas exigencias que estamos poniendo sobre la mesa, que es justicia para las víctimas. No hay que olvidarnos de las víctimas. La responsabilidad del Estado hasta su más alto nivel, medidas de garantías de no repetición y medidas de reparación para las personas y no criminalización para las personas migrantes. No se quita un poquito que esta coordinación
esté diluyendo las exigencias de la sociedad civil, de defensoras y defensores de derechos humanos, y se esté perdiendo como la noticia y lo central de esto, que es la tragedia, donde murieron personas migrantes asesinadas por el Instituto Nacional de Migración. Entonces, mientras no haya algo formal, nosotros todavía no tendremos como algún comentario más profundo. A mí también, pero eso lo digo a título personal, como luego un poquito estudiando la administración pública, me da un poco de preocupación que cuando hay un cuerpo colegiado, una coordinación, luego es difícil delegar facultades o competencias, es decir, quién se va a hacer tal cosas. Me parece que a veces cuando hay un cuerpo tan grande, se pueden perder responsabilidades y no queda claro cómo va a funcionar en la operatividad. Por eso estamos esperando. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo le van a hacer las personas o los estudiantes extranjeros que deseen ingresar a México? ¿Cómo le van a hacer las visas de turista? ¿Cómo le van a hacer para reunificar a las familias? ¿Cómo le van a hacer para los retornos asistidos? O sea, el Instituto Nacional de Migración es un ente burocrático tan grande, con tantas funciones, o sea, no sé cómo se van a repartir y yo no sé quién va a responder por qué. Al final del día tiene que haber un responsable y si se diluyen responsabilidades, no lo sé. Creo que no sería lo más eficiente, pero bueno. Bueno, eso todavía está por verse. Sabemos que se está construyendo, que hay una reunión precisamente para tratar el tema de la coordinación la próxima semana y que ya hay perfiles que están siendo estudiados. Entre ellos, nos decía el padre Alejandro Solalinde, un migrante. Te agradezco mucho, maestro Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Episcopado Mexicano por la Comunicación. Ahí está el fuerte llamado y hay que repetirlo. Los migrantes tienen que ser sujetos de derechos y no objetos de protección. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elena, y a todo tu auditorio. Buenas noches.